afortunadamente. Alejandro Zabaleta, me da mucho gusto, estamos con 15 minutos de retraso en nuestra transmisión de nuestra charla entretenida, pero todo esto ha sido por problemas técnicos, francamente falta de conocimientos de mi parte, y yo les agradezco mucho todo el apoyo que Joel y Josué Gutiérrez me han dado, lo mismo Alejandro. Estamos tratando de coordinar los esfuerzos para que al mismo tiempo que nos platicamos entre nosotros, pues tenemos la opción de que suba a las redes sociales. Pero en el peor de los casos, pues estamos transmitiendo por YouTube y en unos minutos después de que termine nuestra reunión, pues nos conectamos y bajamos el video y lo subimos hacia Facebook. Entonces, la vez pasada, querido Alejandro, querido Joel y Josué, quedamos pendientes, estuvimos platicando acerca de cuál es la identificación de la masonería. Decíamos que en nuestras charlas con amigos, en las reuniones de las familias, siempre salen los temas de momento, siempre la inquietud, si la magia, si la religión, si la política, y en esas ocasiones siempre sabemos que sale a relucir la masonería. Y cuando las personas que nos rodean se enteran que nosotros somos masones, pues con mucha mayor razón se inclinan por preguntarnos. Y la primera pregunta que surge invariablemente es, ¿qué es la masonería? Entonces tuvimos la charla anterior hace una semana, pues la oportunidad de que desde los tres puntos de vista de ustedes y el mío, analizáramos qué responderle a nuestros amigos cuando decimos qué es la masonería. Y creo que quedó más o menos claro el concepto. Lo vimos desde el punto de vista de Alejandro Zabaleta, que es un historiador excelente, lo vimos desde el punto de vista de nuestro querido hermano y amigo Josué Gonzalo, que es, además de politólogo, pues que tiene una gran experiencia en toda la masonería, y desde el punto de vista de Joel Alejandro, que es economista, entonces nos dio una visión muy amplia del asunto. Total, que ya tenemos más o menos respuestas para decirles a nuestros amigos qué es la masonería. Y hasta ahí quedamos. Ahora quedó pendiente decir cuáles son los orígenes, los antecedentes más primitivos de la masonería. Y hay una serie de leyendas, opiniones equivocadas, inclusive falsedades en todo ese ambiente de la masonería. Entonces, bueno, ¿qué les parece si tratamos de ponernos de acuerdo entre nosotros cuatro acerca de cuáles serían los orígenes más arcaicos de la masonería? He escuchado, inclusive fíjense ustedes, no sé ustedes qué experiencias tengan, pero a mí me han llegado a decir que la masonería en México la inició el ilustre hermano Benito Juárez. Y bueno, pues es un personaje muy importante para nosotros, pero pues él entra al ambiente de la historia muchos siglos después de la masonería. La masonería en Europa ya tenía muchos siglos cuando el benemérito Benito Juárez aparece. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál sería, en opinión de ustedes, las épocas o las actividades más remotas de la institución masónica en la historia de la humanidad? Primero, querido Rafa, podríamos especificar qué significa la palabra masón, y ahí podemos tal vez empezar a dilucidar cuándo empezó la masonería. ¿Qué es un masón? Viene de una traducción del francés, que significa albañil, constructor. Entonces, si decimos, ¿cuándo empezó la masonería? Estamos hablando de que está iniciando cuando se realizan las primeras construcciones arquitectónicas. Podríamos elaborarlo así. Entonces, masones podemos estar pensando, pudieron haber sido los primeros grandes arquitectos que crean templos, que crean palacios, que crean en un sentido para empezar a generar conocimiento a partir de su propia experiencia. Esos para mí serían los primeros masones, ¿no? Hay masones antiquísimos, los sigurats, de Medio Oriente, donde se empieza a crear un sistema de arquitectura bastante elaborado. ¿Y quiénes los hacen? Los masones, es decir, arquitectos que se disponen a intercambiar conocimientos entre ellos y a generar estos monumentos, estas construcciones, ¿no? Egipto puede ser también un origen de la masonería muy grande y muy poderoso. Los grandes templos de Tebas, las mismas pirámides de Egipto, todos son construidos por masones. Es decir,
por grandes arquitectos albañiles que están preocupados por generar y enarbolar construcciones arquitectónicas, ¿no? Es hasta este momento lo que quisiera decir. Oye, Joel, eso es interesantísimo, pero te estás poniendo a las patadas con Sansón, Joel, porque aquí tenemos al Alex Zabaleta. Creo que ya estamos entrando en tus terrenos, Alex, y a lo mejor nos vas a dar de coscorrones por estar dando opiniones en ese sentido. Tú como historiador, ¿cómo ves? ¿La masonería verdaderamente será tan antigua o apenas aquí dicen que Miguel Hidalgo y que Benito Juárez y que no sé, el cura Morelos? Pero como que esa es la vieja versión de que como México no hay dos. Yo creo que el mundo empezó mucho antes que México y todas estas historias raras. ¿Tú qué opinas, Alex Zabaleta? Yo creo que el inicio que dio mi hermano Joel fue espectacular. No podemos hablar de masonería si no sabemos qué significa la palabra masón, que es constructor, que es arquitecto, que es albañil, literalmente albañil, el que construye, el que realiza una obra. Y de aquí yo quiero decir que entonces, sí, en ese sentido tiene razón. La masonería en su esencia está presente desde los primeros constructores. Ahora, entendamos que no es una masonería como la institución o como, digamos, el conjunto de símbolos, saberes, estructuras institucionalizado que conocemos ahora. No era así, pero justamente el germen de todo esto que hoy conocemos está ahí, en los principios de construcción. Y quiero decir por qué. Se menciona mucho la palabra construir, ¿no? Yo quiero decir que una de las características fundamentales del ser humano, fundamentales, es que el ser humano es un animal cultural. Nosotros no somos como los demás animales. Seguimos siendo animales, seguimos teniendo cuerpo. Órale, pues cómo, Alex, a ver, no, ahora me estás ofendiendo, claro. Alejandro. A ver. No. Seguimos siendo animales mamíferos porque tenemos una evolución antropológica, finalmente, pero tenemos algo que no tienen los demás animales. Y ese algo es una serie de ventajas, como por ejemplo tenemos un lóbulo frontal que nos permite, por ejemplo, hacer reflexión. Y la reflexión no es otra cosa más que pensar sobre lo que pensamos, o sea, hacer un doble pensamiento, lo que Heidegger llamaba fenomenología del espíritu, ¿no? Pero no nada más eso, tenemos dos manos con pulgar oponible, tenemos postura erguida, y entonces tenemos una serie de herramientas que nos hacen superiores en solamente ese sentido a otros animales de la naturaleza. Y nosotros, por ejemplo, en el término de construcción, somos los únicos animales que podemos poner dos piedras como base de una tercera. Es decir, amontonar piedras para crear un escenario que no es natural. Nosotros podemos transformar la naturaleza para crear civilización. Y eso es fundamental, porque en el momento en que el ser humano se da cuenta que puede transformar la naturaleza para crear civilización y establece una serie de principios de transformación de la naturaleza que lo incluyen a él también, en ese momento creo yo que surge la primera idea de la masonería, no nada más como construcción de edificios, sino como construcción de uno mismo. Nos vamos construyendo en las virtudes que mencionamos la charla pasada, ahí justamente. Es lo que tendría que decir de momento. Ahora sí nos la pusieron mucho más difícil. A ver, Josué, tú sácame del embrollo, porque por un lado me están diciendo esto que dice Alejandro, pues como ser humano, estamos ya desde los antropoides o los pitecantropos o por ahí, cuando comienza la diferenciación según la teoría de la evolución de las especies, cuando comienza el ser humano a erguirse y a tener los dedos opuestos y demás, comienza a ser humano, más o menos como estamos nosotros. ¿Qué estaríamos hablando, Alex? Más o menos de que unos 8 millones de años, 10 millones de años, 15 millones de años. Sí, bueno, son millones de años, pero ya como, digamos, ser humano primitivo, o sea, el Homo sapiens primitivo, estamos hablando de unos 25,000, 35,000 años.
aproximadamente. Es okay. el ser humano primitivo. Es el Homo sapiens primitivo. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Es la evolución del hombre que piensa, porque nosotros ya pensamos sobre lo que pensamos. Es que lo Pero mencioné. a ver, Josué, aquí échame la mano tú, porque aquí me están apabullando entre Joel y Alejandro Zabaleta. Él está hablando de la posibilidad de considerar a los hombres diferentes porque pueden colocar piedras encimadas y pensar en hacerse una habitación, es decir, hacerse una morada. Pero ¿dónde está el aspecto de la asociación política? De cuando ya no estamos pensando en primitivamente nada más unirnos como manada, sino una organización inclusive jerárquica, no como los leones y los tigres, sino una jerarquía política. ¿Podríamos hacer algún análisis en ese sentido? Pues mira, Rafa, bien lo comenta. Cuando empezamos a construir, a cuidar nuestro patrimonio, empieza a haber ciertos clanes, ciertas tribus que empiezan a defender sus herencias. A sus herencias son sus hijos y tienen que protegerse. Entonces, ¿y protegerse de qué? A veces era la naturaleza y después de otras manadas, ¿no? Entonces, de otras tribus, y empezamos a hacer pactos, ¿no? Y pactos sociales en ese sentido para realizar política. Y entonces ahí empezamos a construir de la parte operativa a la parte especulativa. Entonces ya no somos constructores de chozas o de piedras, ¿no? Sino somos constructores de pensamientos para tener una sociedad, ¿no? Empezar una sociedad. Claro. Creo que por ahí podríamos darle una luz. Pero ahora, bueno, para no salirnos mucho del terreno, porque creo que a mí ya me quedó claro, ojalá que a los cuatro nos haya quedado claro y podamos transmitirlo a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales de Facebook y de YouTube. La idea es esta, bueno, ya la sociedad humana de alguna manera ya evolucionó, 15,000 años, 8,000, los que ustedes quieran, pero finalmente ya está más o menos organizada como las sociedades actuales. Digamos, las jerarquías, hay sus variaciones en el tiempo, pero digamos, pensemos que ya estamos organizados. Según dice la masonería, yo he visto en algunos libros de los que se consideran como textos casi oficiales de la institución, que la masonería se inicia con la famosísima construcción del también famosísimo templo de Jerusalén, el templo del famoso Salomón. Esto viene en el libro sagrado de los hebreos, la Torá, que da lugar pues, a la Biblia de los cristianos, que van siendo evolución del mismo libro, pero es una historia escrita a través de muchos siglos y finalmente nos dicen que esa construcción del templo de Salomón fue el origen de la masonería. Ustedes en lo personal, aquí entre nos, sin que nos comprometa mucho con el mundo, porque pues, serán pocas las personas que nos ven, aquí entre nos, ¿ustedes qué opinan de que el templo de Salomón en Jerusalén fue el origen de la masonería? Hay que tomar en cuenta que lo que busca la masonería es la construcción de un pensamiento filosófico. Cuando intentas crear un pensamiento filosófico, una estructura organizacional, debes acudir a símbolos que te respalden, que te protejan y que te permitan generar un diálogo y un discurso. Este discurso tiene que ser coherente y para crearlo necesitas hacer uso de ese discurso basado en los arquetipos lineales de toda la historia, lo que hace cualquier tipo de pensamiento filosófico. Ahora, la masonería ha tomado el discurso perfectamente de los constructores del templo del rey Salomón, creando el arquetipo de que por este templo, por la construcción de eso, se generan símbolos que permiten, uno, la unificación de un pensamiento orgánico que permite su evolución y su desarrollo. Entonces, sí, vamos a pensar, usamos el arquetipo de los constructores, usamos el discurso del templo del rey Salomón, donde de repente un pueblo que quiere empezar a formarse
requiere 3 elementos para constituirse como Estado, ¿no? El territorio, e invaden el territorio, lo toman, se establecen. El gobierno, instauran ungen a un rey y todo, y posteriormente el pueblo, aglutinar al pueblo. ¿Cómo haces esto? Mediante la construcción de un templo, mediante la construcción de una actividad ritual, mediante la construcción de un órgano social perfectamente jerarquizado. Y entonces Salomón decide, vamos a construir un templo para darle motivo a nuestro discurso, a nuestro estado. Y entonces le dice a Hiram de Tiro, oye Hiram, mándame a tus mejores arquitectos, porque pues aquí nosotros éramos un pueblo de salvajes, no tenemos esas ideas. Y Hiram de Tiro le dice, conozco a un gran arquitecto que se llama Hiram Aviv, te lo mando. Cuentan las leyendas oscuras que Hiram Aviv había aprendido grandes secretos de construcción de los mismos egipcios y que había trabajado en la construcción de los templos egipcios. Y es mandado a Salomón, Hiram Aviv, para construir un gran templo. Él lo edifica, construye una belleza, y ese templo que construye es todo un arquetipo, es simbólico completamente, e instaura un sistema de comunicación entre él, sus maestros y sus albañiles, y les genera grados, y les genera contraseñas entre uno y otro, para poder él dar órdenes y generar precisamente un sistema de construcción, ¿no? Entonces, hasta aquí podría llamarlo. Seguimos siendo masonería, como le dijéramos, hay 2 vertientes de masonería o 2 puntos de masonería que habría que diferenciar: la masonería especulativa y la masonería operativa. Hasta este momento podemos estar hablando de que todo lo que hace Salomón, cómo lo construye, él no estaba pensando en hacer una sociedad de masonería del siglo XX, él estaba pensando en construir un templo y unificar un país. A esa masonería le vamos a llamar masonería operativa. Hasta ahí puedo quedarme por el momento. A ver, ¿sabe qué? Yo estoy entendiendo lo que me dice Joel, entonces podríamos ser una especie como de considerar que es una dicotomía. Por un lado, la realidad absolutamente histórica, lo que realmente sucedió, lo que está sucediendo y demás, y lo que decía Joel, tomar algunos ejemplos como arquetipos, es decir, los tomamos como modelo de lo que realmente está sucediendo, solamente como un modelo para explicarlo. ¿Es esto lo que nos quiso decir Joel, en tu opinión, Alex, por tu experiencia de historiador? Totalmente, totalmente. Yo creo que efectivamente, entre más antigua sea la historia, menos fuentes hay para digamos, respaldarla. Tenemos que irnos a los símbolos, a las pocas fuentes que encontramos. Algunas de ellas, incluso algunos historiadores no las aceptan como fuentes fundamentales, dicen que son fuentes literarias, pero a veces no hay otra cosa. Lo que acaba de decir mi hermano Joel es muy cierto. El primer gran ejemplo, el primer gran arquetipo que encontramos en donde los constructores no solamente son albañiles que trabajan cada quien por su lado, sino que forman un gremio, es decir, una organización estratificada, bien estructurada, en donde cuidan el secreto. ¿A qué me refiero con cuidan el secreto? Bueno, ya lo mencionó Joel, ya se mencionó también en la charla pasada. Ese secreto es el conocimiento que representa poder. El conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque si yo conozco cómo construir, yo tengo el poder de construir, y además, hablando de economía, que Joel lo sabe muy bien, si yo sustento el poder, tengo una forma de vida. No se lo voy a estar enseñando a cualquiera, lo voy a heredar a quien yo considere, para mantener un gremio cerrado y que me pueda yo asegurar el trabajo para las siguientes generaciones, porque si alguien quiere construir un templo, me va a llamar a mí o a mis descendientes, y le va a llamar a mi gremio y a los descendientes de los miembros de mi gremio. Ese es, digamos, el punto. No sabemos hasta el momento si antes de la construcción del templo de Salomón ya existían gremios.
pero es muy probable que sí, y seguramente existían también con ciertas estructuras de funcionamiento, con palabras clave, con, digamos, dinámicas propias del gremio. Y básicamente la masonería que nosotros practicamos, la masonería actual, lo que hace es institucionalizar y tomar esos ejemplos para convertir la masonería operativa, es decir, el albañil que realmente está construyendo un templo, y volverla especulativa. Este albañil masón que está construyendo su propio templo a sí mismo. Habíamos dicho en la charla entretenida anterior, que nosotros vemos la masonería como una escuela en donde vamos a formar seres humanos integrales. Y un ser humano integral es aquel que tiene cuerpo sano, mente sana, pero también espíritu sano. Y ahorita mencionaron las partes de una civilización. El cuerpo, pues, es el territorio, ¿no? La mente, pues, es lo político, la organización, y el espíritu, ¿qué es? Lo divino. Por eso es que se toma el gran arquetipo de la construcción del templo, porque no hay ser humano completo si no se tiene una concepción espiritual también. Una concepción de que somos terrenales, nos tenemos que organizar en lo terrenal, o sea, ahí está la economía, ahí está la política, pero también nos tenemos que organizar en lo espiritual. Y por eso el templo, la construcción del templo como tal, es el gran arquetipo, el primer gran templo en donde sabemos que hay una organización gremial y que tenemos, digamos, ciertas pruebas de ello a través de las fuentes que conocemos en la actualidad. Es cuanto tengo que decir de momento. Oye, qué interesante, Alex. La verdad es que reforzamos el conocimiento, el arquetipo, pero ¿sabes qué? Yo creo que la gente está más preocupada por... ¿De veras esa es la historia de la masonería? A ver, la masonería empieza con la construcción del templo de Rey Salomón, empieza con la construcción de las pirámides y todo. Vamos a decir que sí, la masonería operativa, ¿no? ¿En qué momento nos volvemos la organización que somos hoy en día? Los masones especulativos, ¿no? ¿En qué momento da ese salto en volverse? Eso es muy interesante porque la gente podría intentar, ok, va, ya entendí que la evolución de la masonería es antigua. ¿En qué momento nos volvemos? Déjame regresar al templo de Rey Salomón. Lo construyeron, quedó muy bonito, estuvo bien padre. ¿Y qué crees? Que dicen por ahí que Salomón peca, se casa con el esposo la esposa de Urias, lo manda a matar, empieza a generar ofrendas a dioses que no son los suyos, y empieza a desvirtuarse lo que él muy íntimamente había instaurado como la moral en ese momento, la moralidad. Y entonces... bueno, Dios lo castiga, ¿no? Y le dice, pues, ¿sabes qué? Te van a invadir y van a destruir el templo. Y efectivamente pasa, el templo se destruye, acaban, a todo el pueblo lo destierran y lo mandan a Babilonia. Y luego otros tantos maestros quedan en la incertidumbre, ¿a dónde vamos? Nuestros conocimientos, te paso la palabra sagrada, te paso las palabras secretas, tú tienes el conocimiento, aquí te lo doy y lárgate de aquí porque si no te matan. Y hay una diáspora de grandes maestros, constructores del templo, que salen a Europa, que regresan a Egipto, se van a otros lados y ahí empieza a existir nuevos gremios de masones, constructores, que llevan esos secretos antiguos, esas tradiciones que se gestaron en la organización del templo y renacen, se vuelven a crear cuando empieza a existir la arquitectura medieval, cuando empiezan a construirse las catedrales, cuando empiezan a construirse los primeros grandes palacios, se instaura la religión católica en todo el Imperio Romano como única. ¿Quiénes eran los arquitectos? Pues los que habían construido las grandes construcciones antes, los grandes templos. Llámalos y que construyan aquí una catedral y que construyan acá otra. Y se vuelven a crear los nuevos gremios, ¿no? Los nuevos gremios de constructores de la Edad Media. Y hasta ahí, vamos a dejar la historia.
Faltan muchos años, pero hasta ahí voy a quedarme. Hasta ahí voy a quedarme. ¿Cómo ves, José? Joel parece de tu equipo de políticos, nos está enredando la historia. A mí, perdónenme, pero yo me quedé con una serie de dudas. A ver, habla tanto Joel como Alex, nos hablan de un gremio de constructores y nos dio ahí la leyenda de Salomón y el rey de Tiro y demás. En primer lugar, y bueno, aquí me meto en una camisa de 11 varas. Ustedes me van a disculpar, pero tantito por ignorancia y tantito por atrevimiento. En primer lugar, yo pienso que todo lo que dice la Biblia, pues es leyenda. O sea, como que tenga bases históricas, yo me voy con lo que dice Alex Zabaleta, de que cuando son mucho más antiguos, pues hay menos documentos fehacientes. Por otro lado, y con el respeto que todos mis amigos judíos me merecen, porque merecen todo el respeto, yo no puedo creer en una nación o una raza o un país o un grupo de naciones que toda su vida ha sido víctima de los demás, porque desde el Templo de Salomón ya son perseguidos por Nabucodonosor y por el rey de los egipcios, el famoso faraón egipcio. Todos van victimizando. Finalmente, últimamente, pues los victimiza el señor presidente de Alemania y ya muy recientemente, pues los palestinos los siguen victimizando. Y, por ejemplo, en este momento que el mundo está padeciendo la pandemia del COVID, pues Israel ya tiene al 100% de su población vacunada y sin embargo muchos otros países del mundo no tienen una sola vacuna. Entonces, pues siguen sintiendo las víctimas, mis amigos judíos, pero especialmente, yo digo, como grupo político, considerando que ellos llegaron a transmitir sus conocimientos a través de la Torá y de la Biblia, pues me parece como que no es muy confiable sus bases, pero bueno, esta es una opinión absolutamente personal, me responsabilizo de ella, sin que sea un combate y mucho menos una lucha antisemita, ni mucho menos. Pero el hecho de que el Templo de Salomón sea la base de los sindicatos o de las guildas o del gremio de constructores, tampoco tiene mucho fundamento, porque si nos vamos a una época, no sé, el Templo de Salomón se construyó más o menos entre 960 y 1000 años antes de Cristo y duró la construcción muchos años. Y así sucesivamente dando saltos en la historia como nos propone Joel, pues nos vamos hasta el medievo y lo mismo, las construcciones de las grandes catedrales eran hechas por un grupo durante 50, 60 o 70 años. De manera es que si hablamos de un grupo de constructores, un gremio, pues sería el gremio que construyó Notre Dame, no tenía mucho que ver con el gremio que construyó la Catedral de Milán o alguna en Alemania o alguna en Inglaterra. Eran gremios que inclusive, como bien decían ustedes, pues hasta se conservaban en secreto para no compartir los grandes misterios de la construcción que en aquella época estaban apenas en desarrollo. Actualmente, bueno, pues ya quieres hacer una catedral como la de Nuestra Señora y pues te vas a un tutorial de YouTube, pero en aquella época pues todo era por descubrirse, por ejemplo, descubrir cómo construir un arco o cómo construir una cúpula, pues fue una cosa que se tradujo en miles de años y miles de pruebas. Construías algo y se te caía. Ahora, estos gremios de constructores, aquí lo pongo a tu consideración, mi querido Josué, tú nos puedes apoyar en ese sentido. ¿Cómo organizar un gremio de constructores? Vamos a pensar una catedral de aquella época de 1200, 1300 años, perdón, del año 1200, 1300 ya de nuestra era, los medievales. Una catedral que tardaba unos 50, 60 años en construir. Durante ese lapso estamos hablando de que el grupo de trabajadores pues probablemente eran 20,000 o 30,000 personas. Y probablemente si nos vamos a que el arquitecto empezaba más o menos joven, a los 25, 30 años, pues le daba tiempo de llegar a los 60 o 65 construyendo su obra y guardando celosamente los secretos. Me imagino la terrible problemática desde el punto de vista administrativo político de organizar un equipo de gentes, 20 o 30,000, que eran prácticamente una pequeña ciudad alrededor de la construcción, con problemas de abasto de alimentos, con problemas de medicamentos, con problemas de organización para cobrar y pagar salarios, de traer materiales, y todo eso que ahorita se nos pararían los pelos, a los arquitectos nos pararían los pelos de punta de pensar que nos dieran a construir una catedral medieval, porque requeriría todo un sistema organizativo enorme. Lo vemos con las obras gubernamentales de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo verías tú
¿Será eso lo que le da el toque de distinción a la masonería sobre otras escuelas de pensamiento, otras escuelas de desarrollo moral? Pues fíjate, Rafa, comparto en primer lugar lo que me comentabas al principio sobre, igual son leyendas, ¿no? Mucho de nuestras circunstancias en las que vivimos actualmente en la masonería, igual, como dices, sin agraviar a ninguno de nuestros hermanos que están dentro de la institución, igual alguien las inventó, ¿no? Igual las agarraron y construyeron una historia, una leyenda, y dijeron, esta nos parece bien, y la ponemos. Pero lo que comentabas, en el sentido de cómo fueron organizándose en estas catedrales, el promedio de vida en la Edad Media, pues no pasaba más de los 50 años, ¿no? Y ya eras un anciano a los 50 años. Entonces tenías que tener esta descendencia, y si no tenías hijos, si no te podías casar, o adiós, ¿no? Entonces empezaba estas organizaciones, lo que el hermano Joel comentaba sobre ir pasando el conocimiento, ¿no? Y este conocimiento tenía que ser organizado y bajo el sentido de que se mencionaba sobre los maestros, sobre los compañeros y sobre los aprendices. Desde ahí había muchos aprendices, ¿no? Demasiados. Todos querían participar porque, bien lo comentabas, tenían que comer, tenían que llevar sustento a sus familias. Y un aprendiz pudo haber sido hasta un hombre de unos 30 años, ¿no? Pero necesitaba alimentar a su familia. Entonces, las iglesias, bueno, los catedrales, esos templos servían para mantener la economía, ¿no? Entonces, había granjas que podían alimentar, se hacía toda una economía. Aquí el economista nos puede explicar más esa parte, pero bueno, se generaba más esta situación. Y entonces, estas catedrales tenían que tener una organización, nuevamente, aprendices, compañeros y maestros, y que se transmitiera el conocimiento de las construcciones de las iglesias, de los planos. El maestro, constructor, tenía que heredarlo, tenía que mandárselo a su persona más cercana, y sino a un grupo, ¿no? No solamente se sustentaba en los constructores el poder de una persona, porque sí, era muy corta la vida en ese tiempo. Entonces, es bastante complejo pensar en que esto que se comentaba, que el conocimiento desde los egipcios hasta esta edad, pues se transmitió, ¿no? O sea, creo que la propia paso del tiempo va modificando, pero sí tienen algo de esa parte de los constructores desde los egipcios, ¿no? Más o menos por ahí. O sea que cuando hablamos del famoso gremio de constructores, quizá el término más adecuado, lo pongo a consideración de ustedes, a lo mejor el término más adecuado sería los gremios de constructores, porque el gremio de constructores que estuvo haciendo el Templo de Salomón no tenía comunicación, por ejemplo, con el gremio de constructores que hizo Chichén Itzá, o que hizo Machu Picchu, o que hizo Teotihuacán, o que hizo Tenochtitlan. Entonces, esos son gremios de constructores que también tenían un desarrollo intelectual, cultural, técnico muy evolucionado. Diferencias, claro, por ejemplo, aquí en Mesoamérica pues no se dominó el arco, no se dominó la bóveda semiesférica, pero pues hubo un gran desarrollo artístico específicamente y teocrático. Entonces, o quizá teológico. Ese desarrollo pues es muy competitivo con el desarrollo que podemos apreciar en las viejas construcciones europeas. Entonces quizá pudiéramos hablar de gremios, el gremio de los mesoamericanos o los gremios mesoamericanos, los gremios europeos y los gremios de Medio Oriente, sin olvidar que casi de manera paralela, aunque muy aislado, estaban los gremios de construcciones en Oriente, en lo que ahora conocemos como pues, Japón, China, toda esa zona de Oriente,
que tuvo también un desarrollo un poquito, llamémosle aislado, por lo menos en mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Estamos transmitiendo que son estas charlas entretenidas. Creo que son, inclusive el término charlas entretenidas, pues es un poquito tendiendo a la masonería, porque las reuniones de los masones se le llaman tenidas. La verdad todavía no entiendo muy bien por qué, pero le llaman tenidas. Entonces, las charlas entretenidas, pues en primer lugar me entretienen, porque me entretiene mucho platicar con ustedes, les agradezco mucho toda la fraternidad, el cariño, el calor de la amistad con ustedes. Entonces, estas charlas que nos podemos tomar con un cafecito, pues me entretienen mucho, pero aparte, pues son entre una tenida y otra, porque todos ustedes, y me incluyo, pues tenemos actividades muy frecuentes o permanentes dentro de las logias masónicas. Entonces, estas charlas entretenidas que estamos transmitiendo en vivo, lo hacemos por Facebook y por YouTube, aunque todavía tenemos algunos problemas técnicos, pero esperamos que en la tercera sea la vencida. El número 3 para los masones es muy importante, también desconozco por qué, pero es muy importante. Entonces, a lo mejor nuestra tercera de las charlas entretenidas, pues ya funciona bien. En fin, hasta ahorita, con esta pequeña explicación, ya más o menos determinamos qué es masonería y nos fuimos a los orígenes. Y bueno, me quedo con esa idea que ustedes me han dado de que el Templo de Salomón lo podemos considerar simplemente como la materialización de la idea. ¿Sí? La construcción del Templo de Salomón resume la construcción de todos los templos, de todas las construcciones, de toda la historia. Y el gremio que construyó, pues podría ser representativo, simbólicamente, de los gremios que construyeron todas las otras grandes ciudades, grandes templos, grandes obras de arquitectura. Y entonces, bueno, pensaríamos que ese es el origen de la masonería, como bien definía Joel Gutiérrez, definía como la masonería operativa, es decir, las que verdaderamente trabajaron lo que llaman a cal y canto, si con piedras y con argamasa, para ir haciendo muros y cubiertas. Y después de eso, pues vendría otra etapa, donde dice, nos insinuó a Joel, como que hay una división entre masonería operativa y masonería especulativa. ¿Qué les parece si nos preparamos un poquito en ese sentido para que dentro de 8 días que tengamos la tercera de nuestras charlas entretenidas, platiquemos ya un poquito más coherentemente, más definidamente, sobre el desarrollo entre lo que sería la masonería antigua, operativa, de los verdaderos albañiles, constructores, con todo el desarrollo tecnológico y demás, que creo que ustedes mencionarán en algún momento a grandes matemáticos como Pitágoras o luego Leonardo da Vinci y demás, pero bueno, esa sería la época en la que se construía realmente. Y a mí me gustaría mucho que me ayudaran a aclarar qué provocó la división entre masonería operativa y masonería especulativa. No se me ocurre, como que no se me antoja mucho, pensar que aquellos viejos constructores, ya decía viejos a los 50 o 60 años, pero viejos al fin en aquella época, que se reunieran un día, se sentaran, y dice, oiga, háblales o comunícate por Zoom con los de Teotihuacán, y comunícate con los de Londres, y comunícate con los de París, y comunícate con los de Alemania, y vamos a sentarnos para abandonar ya la parte operativa, y ahora vamos a construir otra entidad que se llame masonería especulativa. A mí como que no me cuadra que eso haya ocurrido. Entonces quizás sea todo mucho más orgánico, más desarrollado naturalmente, y me gustaría mucho invitarles a que nos ayuden a dar luz en ese sentido. ¿Qué te parece en esa propuesta, mi querido Joel, Alejandro, Josué? ¿Qué les parece? Yo siento que es extraordinario. Vamos a tener que seguir dando saltos cuánticos. Ya estuvimos con Salomón, ya pasamos a la Edad Media, tenemos que reconquistar el templo, entonces llegan las cruzadas, se generan los templarios, luego los templarios los matan y regresamos a Europa, y luego hay una diáspora de otros nuevos maestros, y entonces se da algo socialmente en Europa que genera esta gran pregunta. ¿En qué momento se rompe lo constructivo y nace lo especulativo? Y lo vamos a platicar la próxima semana, va a ser muy, muy interesante. Y si me permites, Rafa, quisiera saludar a algunas personas que nos han estado siguiendo. No me digas que hay alguien más, aparte de nosotros 4, que nos estuvo siguiendo. A ver, como quién nos hizo ese favor.
Mira, yo quisiera mandar un gran saludo a nuestra querida hermana Brisna Viridiana, una gran masón que trabaja en nuestros talleres. Y Brisna ha sido muy cooperativa con nosotros, comparte las ligas, está muy atenta y siempre está animando. Y es una de las primeras que ya empezó la transmisión y comparte las ligas. Agradecemos mucho todo su apoyo y su esfuerzo de las redes. Es mi saludo por Oye, este pues momento. yo también, por favor, yo creo que de los cuatro le mandamos un abrazo con mucho cariño a Brisna, que nos apoye en este sentido. Y bueno, pues me da un gusto enorme que haya por lo menos a alguien más que haya visto nuestras charlas entretenidas. Me da mucha pena que hemos tenido algunas fallas técnicas, pero bueno, la voluntad es mucha, les ofrezco seguirme aplicando y espero que vamos a tener el video que se está subiendo en directo en YouTube. Ese ya está disponible. Y si no salió el de Facebook, vamos a pedírselo a nuestra plataforma de Zoom. Nos proporcionan el video en unos minutos, le quitamos o le ponemos alguna cosita que le haya sobrado o le haya faltado y lo subimos directamente a Facebook. Entonces no tuve la suerte de que fuera en vivo, pero bueno, lo vamos a tenerlo disponible. Y la promesa, o no sé si es promesa o amenaza, ahí ustedes díganme, de que dentro de 8 días, el próximo viernes a las 8:30 de la noche, nos reunimos a tomar cafecito nosotros cuatro y platicamos con nuestros amigos ya de una forma más abierta, ya más técnicamente mejor resuelta, y platicamos, y si alguna de nuestros amigos nos hiciera conocer alguna duda en específico, que tuviera alguna pregunta, algún comentario, o también una regañada, pues ¿por qué no? Si nos dice, oye, pues hiciste mal o dijiste mal esto, pues lo vamos a aceptar con mucho gusto y lo platicamos en la próxima de nuestras charlas entretenidas. ¿Te parece bien, Alejandro, que lo dejemos así pendiente, Alex Zabaleta? Estoy completamente de acuerdo porque es un tema muy amplio. Aquí se mencionó ya que no podemos hablar del gremio de constructores, sino de los gremios de constructores, que me parece importantísimo, hablando de masonería operativa. Por eso nosotros ya desde la especulativa decimos el gremio como un símbolo que viene precisamente de todo ese gremio de constructores, pero yo agregaría algo más, no solamente de gremios de constructores, porque recordemos que el maestro Hiram Aviv era un gran maestro de la metalurgia. Entonces también había gremios de mineros, de metalúrgicos, de doradores. Y una cosa más, yo diría que la gran sublimación de la masonería especulativa, y con eso me gustaría empezar la próxima semana, es justamente la palabra gremio. ¿Qué significa trabajar en gremio? Como o sea, como representación del trabajo, no solamente de constructores, sino lo mencionaste tú, Rafa, todo lo que había alrededor de una construcción que eran casi ciudades completas que vivían al margen de la ciudad que se estaba construyendo. Y eso les daba cierta libertad. Por eso es que los masones toman la palabra libertad como un símbolo. Yo me manejo libremente porque no dependo del rey de la ciudad, porque yo no soy de la ciudad, yo le vine a construir la ciudad, entonces él me dota de lo necesario, pero no me manda, no me gobierna, soy libre. Eso es fundamental. Muy y bien, una pues, cosa más, fundamental también, pues bueno, yo creo que aquí lo dejamos porque es muy largo, pero yo creo que con esto tenemos para comenzar la próxima, ¿no? Perfecto, yo estoy encantado, pero a ver, José y Joel, ya el malvado de Alejandro Zabaleta como que se adornó, porque dijo, eran los gremios en la operativa, y nos presume, desde que son la especulativa ya no son varios, sino ahora son una monolítica o institución perfectamente cohesionada, muy unida, muy en forma de bloque, y ya no hay grandes divisiones, ya no podemos hablar de masonerías especulativas. Es un presumido el Alejandro, pero lo vamos a dejar así. ¿Qué te parece, Joel, Josué? ¿Tienen algo más que agregar? Estamos a punto de cerrar nuestra tenida de hoy. Sí, solamente, digo, fíjate, dices que solamente éramos nosotros cuatro. Agradecemos a Inhumano, así se menciona, lo saludamos, a Gloria Hernández, a Leo Garibay, que también nos pusieron algunos comentarios,
y a esas 14 personas que nos están escuchando. Excelente. Oye, también le mando un abrazo a Gina Cabrera, que nos está apoyando también haciendo pruebas y anotando cosas y demás. Entonces no estamos tan solos, pero espero que dentro de 8 días, viernes, ¿les parece bien que nuestra cita sea próximo viernes a las 8:30 de la noche por el mismo Facebook, el mismo YouTube? Transmisión en vivo, nos seguimos tomando un cafecito y seguimos discutiendo esto. A ver si podemos organizarnos, Joel, Josué y un servidor, Rafael Maldonado, a ver si nos podemos organizar los 3 en contra de Alejandro Zabaleta. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pacto de caballeros, 3 contra 1. ¿Les parece bien? Me parece excelente. Buena idea. Les mando un abrazo con todo el cariño de siempre. Alex Zabaleta, tú serás nuestra... Me di cuenta. Compartan la publicación. No me di cuenta. Llegaré candoroso a la reunión. Te mando un abrazo, Alejandro Zabaleta. Un abrazo, Josué. Muchas gracias por tu apoyo. Joel, con el cariño de siempre. Y a todos nuestros amigos que nos estén viendo por YouTube y Facebook, de hoy hasta los dentro de 8 días, nos vamos a seguir viendo todos los días porque los videos permanecen. No sé cómo le llaman, creo que bajo demanda o algo por el estilo. El hecho es que cuando alguien quiere ver el video que ya pasó este viernes, lo puede ver los próximos días, las 24 horas. Entonces, pues está muy, muy disponible, nos ponemos a sus órdenes y ya dentro de 8 días podremos seguir con la siguiente de nuestras charlas entretenidas. Por lo pronto, les dejamos nuestro cariño fraternal, nuestro agradecimiento y nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermano.